Pero hoy como título le puse morir para vivir. Algo que puede ser contradictorio, ¿no? ¿Cómo morir para vivir? ¿No será vivir para después morir? No. Es morir para poder vivir o para poder dar vida. Y si vamos a Gálatas, en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué interesante, ¿no? Estoy crucificado, dice ahí, con Cristo se crucificó. Yo también estoy crucificado, dice Pablo, con Cristo, estoy justamente ahí, crucificado. Y claro, ya no vivo yo, o sea, ya no vivo bajo mis deleites, bajo mis decisiones o bajo como yo quiera vivir la vida, dice él, ¿no? Sino que ahora lo que vivo en el cuerpo, aunque todavía estoy en el cuerpo, dice, ya no vivo para deleitar este cuerpo solamente, ahora estoy viviendo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Sirviéndole, predicando, orando. Cosas que hacen que uno tenga que morir, ¿no? O sea, cuando uno ayuna, vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando uno ayuna, uno está muriendo, ¿o no? O como algunos que hacen un ayuno solamente ayunan cuando están durmiendo. Yo ayuno de 10 de la noche a 6 de la mañana, pastor. No, ahí no mueres. Pero cuando uno ayuna, está muriendo a algo. Le duele la cabeza, tiene hambre, los olores. Uno dice, ay, qué rico. Claro, está muriendo cuando uno va a orar, está muriendo la carne ahí, está orando. También tienes una batalla, estás muriendo. Estás muriendo. Y alguien se preguntó, bueno, ¿morir para qué? ¿O a qué? Y es interesante que debemos morir al yo, ¿no? Al yo, cuando se habla del yo es a las decisiones que las personas quieren tomar fuera del Señor. O a eso que se rebela contra los planes de Dios. A eso que causa adversidad a los planes del Señor o rechazo a los planes del Señor. Y hoy vivimos tiempos donde las personas solo quieren vivir de las bendiciones del Señor. Y claro que es lindo vivir de las bendiciones, ¿no? Pero no se puede vivir solo esperando las bendiciones sin que uno haga algo por esas bendiciones. A mí me toca algo y es hacer morir las cosas que se quieren levantar, que van contra las cosas del Señor, que van contra la palabra del Señor, que van contra el Espíritu del Señor. Las personas quieren vivir de las bendiciones sin morir en estos tiempos, ¿no? Fíjate, cuando queremos hacer la voluntad de Dios también morimos a algo, ¿no? Porque ponemos en la presencia del Señor nuestros planes y Dios tiene sus planes. Muchas veces esos planes nuestros no son los mismos de Dios, muchas veces sí. Pero morimos cuando no son los planes, cuando uno dice, yo quiero hacer esto, y uno está ahí, dele que quiere hacer algo, y el Señor tiene otros planes mejores, porque sus caminos son más altos que los nuestros, dice la palabra del Señor. Son mejores. La vida cristiana es una vida de entrega, es una vida de pasión, de rendición. Muchas veces pierdes mucho para ganar todo. Miren qué interesante. Y es interesante porque Dios quiere moldearnos, Dios quiere trabajar en nosotros. Si hay algo que tenemos que poseer es la mente de Cristo, dice la palabra de Dios, ¿no? La mente de Cristo, que no es la misma que la nuestra. Nuestra mente está pensando en otras cosas constantemente, se revela, pero nosotros tenemos que pensar como el Señor piensa, tener la mente del Señor. Eso es un trabajo día a día que vamos acercándonos, vamos entregándonos al Señor. Queremos seguir sus pisadas, pero solamente las bendiciones, pastor, solamente las respuestas del Señor. Cuando Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué dice? Dijo, espere las bendiciones. ¿Dijo así? No. ¿Qué dijo? Tome su cruz y sígame. Wow, es algo interesante, es tomar su cruz y seguir al Señor. Entonces uno quiere seguir las pisadas. Uno dice, pastor, yo quiero que Dios me use, quiero poner las manos en los enfermos y que se sanen. Quiero ese don, pero tienes que pagar un precio, entre comillas, no es dinero, no hay dinero que lo compre. Es un precio de entrega, de dedicación, de oración. Mientras otros están haciendo otras cosas, tú estás buscando al Señor. Tú estás orando, tú estás ayunando.
Tú estás buscando, Dios se lo va a dar a aquel que busca. Dios responde a aquellos que oran, que buscan al Señor. No va a hacer nada Dios sin que alguien ore, porque esa es la forma de comunicarse el Señor. Algunas personas reciben algo, pero es por pura casualidad, por así decirlo. No porque lo buscaron y lo anhelaron. Algunas personas buscan el brazo de Dios, pero no buscan el rostro de Dios. Hay una gran diferencia entre buscar las bendiciones y buscar al Señor de las bendiciones. Queremos la añadidura, ¿no? Pero nos olvidamos de que primero hay que buscar el reino de Dios, justicia. Y todo lo demás, dice, cuando dice todo la Biblia, hermano, es todo, ¿eh? Y todo lo demás, dice, vendrá por añadidura. Pensar en las cosas de Dios es lo que tenemos que tener en mente, ¿no? Cuando nos acercamos al Señor, cuando queremos ser como nuestro Señor. Jesús, en un momento, los padres buscando al Señor, y era pequeño, tenía 12 años, ¿no? Dice así la palabra del Señor. Y el último lugar donde buscaron fue en el templo, donde debían buscar primero. Pero lo buscaron en el templo. Y ahí estaba, en el templo. ¿Qué estaba haciendo? Hablando, dando cátedra, hermano, la palabra de Dios, hablando. Dios mismo hablando. Y estaban admirados. Y hablando con saduceos, con fariseos, dando tremenda habrá sido esa palabra que el Señor dio. Y los padres esperaron a que se calle y a que se vayan los fariseos, los saduceos, y lo agarrado de la oreja, como te agarraban a ti y a mí, no lo han agarrado de la oreja. Así, y como que te levantan así de la oreja y le dijeron, te estuvimos buscando, ¿dónde estabas? Como si hubiera estado en algún lugar que no debía, no estaba en el templo, hermano, el niño. ¿Y qué dijo el niño de 12 años? En los negocios de mi padre tengo que estar. ¡Wow! ¡Qué cachetazo!, ¿no? Pero a la vez, ¡qué realidad! Él tenía un plan, un propósito. Y el propósito era morir en la cruz. Amén, por nosotros. La Biblia dice que no andamos según la carne. Eso está en Romanos capítulo 8. Voy a leer algunos versículos. Romanos capítulo 8, versículos 4, 5 y 7. Mientras tú lo buscas, Romanos capítulo 8, versículos 4, 5 y 7. Dice la palabra del Señor, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¡Wow! Qué tremendo estos versículos. Hay que hacer morir lo que produce enemistad con Dios. Hay cosas que producen que somos enemigos del Señor, sin querer, no lo sabemos. Queremos vivir de las cosas del Señor, queremos ser bendecidos, queremos prosperar, queremos madurar, pero aún no nos damos cuenta que en algunas áreas somos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos alimentando no el espíritu, sino otras cosas que no convienen. Y somos en algún aspecto un adversario sin querer. Y Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y esa es nuestra tarea. Si hoy tienes que preguntarte en qué debo morir, y pastor, ¿yo en qué debo morir? Mire, una vez una persona me dijo, yo estoy muerta en el Señor. Mire, desde el momento que te dicen que está muerto, está más vivo que cualquier persona. Porque eso de andar uno diciendo estoy muerto en el Señor, habla de que estás muy vivo. ¿Y en qué tengo que hacerme? Mire, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, 100% va a ser imposible, porque vivimos en un cuerpo que es caído. Somos pecadores, dice la palabra del Señor, porque si no decimos que somos pecadores, le hacemos mentiroso a Dios, dice Juan. Desde ahí partimos, ¿no? De esa base de que somos naturaleza caída. Pero, ¿sabes qué tienes que hacer morir?
aquellas cosas que te controlan, que controlan tus acciones, que controlan tu boca, que controlan tus miembros y que tú no tienes poder sobre eso. Esas cosas hay que hacerlas morir en el Señor. Claro que se quieren levantar. Claro que cuando yo no oro, no ayuno, no busco al Señor, claro que esas cosas predominan y se levantan y son tremendas de vencer, son gigantes, que son fuertes de vencer. Pero sí lo puedo controlar cuando le doy lugar al Espíritu de Dios, cuando busco al Señor, cuando me lleno de la palabra de Dios, más que de otras cosas que me puedo llenar, me lleno de la palabra. Escucho un sermón por ahí, estoy trabajando, escucho una alabanza, escucho algo, me lleno de las cosas del Señor. Entonces tengo más autoridad en Cristo para vencer, para levantarme, para vivir una vida de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Pero para reconocer que tengo que morir a algo, hay algo que es imprescindible. ¿Y sabe qué es? La humildad. En estos 20 años en el pastorado hemos aconsejado muchísimas personas. Pero ¿sabe que hay un enemigo que a veces se levanta? ¿Sabe cuál es? Cuando la persona misma, no estoy hablando del diablo, la persona misma dice, yo no tengo que cambiar. Yo no tengo ese problema. Cuando tú sabes que sí lo tienes. Entonces ahí ya partimos de una base que no se puede solucionar. Si uno no reconoce, hermano, que necesita algo, no puede trabajar en eso. Primero reconozco, y para reconocer tengo humildad. Esa misma humildad que te va a llevar a pedirle perdón a alguien. Si no hay humildad no le vas a pedir perdón a alguien. Pero el acercarte y decirle a alguien perdóname, es porque hay humildad ahí del Señor. Y eso es todo en el camino del Señor, lo que uno necesita. Partimos de esa base. Humildad es algo que está en algún punto sometido, pero en el buen sentido, sometido en el buen sentido. Es algo que está sometido en tu vida. Tiene muchas traducciones la palabra humildad, pero a mí me gustó una. Tierra del segundo subsuelo. O sea, no la primer tierrecita, sino es una tierra que va bien adentro. Humildad significa eso, ¿no? Algo que uno se rebaja, se humilla ante el Señor. Y no mueres a algo cuando te humillas. ¿A cuánto le gusta humillarse? A nadie, ¿no? ¿A cuántos le gusta humillarse delante de alguien y decir, la verdad me equivoqué, perdóname? Eso escasea. Prácticamente el corazón, hoy en día el corazón del ser humano está viviendo muchas situaciones complejas. Se está viendo eso en estos últimos tiempos, ¿no? El amor y el odio a la vez, ¿no? Te amo pero te odio. Por eso yo quiero aconsejarles. ¿Tienen amistades? Cuídenlas. En el Señor, cuídenlas. Porque el corazón es engañoso. Hoy tengo mi mejor amigo y mañana no lo tengo. Porque el corazón es engañoso. El corazón, si no está controlado por el Espíritu Santo. Me acuerdo que hace muchos años atrás en mi país, personas que decían, esta es mi iglesia, yo me quiero congregar aquí, yo voy a dar mi vida aquí. Y después terminaron siendo enemigos. Es duro y es triste, pero no han cuidado su corazón. Y eso pasa en el matrimonio, eso pasa en las amistades. Tienes una amistad, cuídala en el Señor, aliméntala y bendice a esa persona y cuida a esa persona, porque el corazón puede cambiar. Y más cuando no hay humildad. Cuando hay humildad te pareces más al Señor, porque la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? Es un sentir de humildad, de humillación, de muerte. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y sin embargo, él tuvo ese sentir, dice Filipenses capítulo 2. Y dice, haya pues en vosotros ese sentir. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él estaba en un lugar de autoridad en el cielo, en el lugar más alto, y no estimó eso como cosa que aferrarse, diciendo, este es mi lugar, yo no me voy a mover de aquí, no quiero perder esto. No estimó eso,
Se despojó por un tiempo de ese lugar de prominencia, un lugar de autoridad ahí con el Padre, a la derecha del Padre. Sino que se despojó y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición aún de hombre que para él le había sido mucho haberse rebajado ahí, se humilló aún más a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es un camino de descenso, lo cual hoy nosotros escuchamos sermones de cómo ascender, ¿no? La escalera del éxito. ¿La has escuchado, la escalera del éxito? La escalera del éxito. ¿Sabe cuál es la escalera del éxito? Hacia abajo es, no hacia arriba. Porque la escalera del éxito de Cristo, yo quiero ser como Él. ¿Cuál fue? Se humilló. Ah, no, pastor, yo quiero... No. Este es el ejemplo. Por eso, este es el sentir que tiene que haber en nosotros. ¿Cuál fue ese sentir? Salió de un lugar seguro, en reposo, en una posición. Tuvo que moverse, tuvo que tomar decisiones. Este fue el sentir de Cristo hacia la necesidad. Y la necesidad te hace moverte. Y la necesidad en todo aspecto te hace mover. Porque si tú sos una persona que no buscas al Señor, que no oras, que no te acercas al Señor, tienes esa necesidad, ¿o no? ¿No les ha pasado decir, tengo una necesidad de orar? Tengo una necesidad de acercarme al Señor. Porque no estoy buscando al Señor. Tengo una necesidad de acercarme, de dar un paso, de moverme. Como Cristo lo hizo, se despojó, dejó esa condición, dijimos ese lugar, esa potestad, tomó forma de siervo. Eso habla del servicio. Se hizo a nosotros para ganarnos. Es como si yo te preguntara hoy, ¿tú te harías una hormiga pequeñita así para ganar a las hormigas? Y tú me dirías, no, pastor, mira, yo soy un ser humano. Una hormiga es algo chiquito así. Bueno, haga de cuenta que Cristo le pasó algo así, todavía más, porque él más alto estaba, ¿no? Se hizo hormiga para ganar a las hormigas y que las hormigas lo pisoteen y que lo maten. Y que esos mismos que lo recibieron, dando palmas y lo recibieron y la entrada triunfal, mire qué triunfal que fue que a las pocas horas esos mismos que lo recibieron estaban gritando, ¡crucifíquenlo! Mire qué entrada triunfal. Sin embargo, él puso el rostro como un pedernal y giró su cara hacia Jerusalén, sabiendo que era un lugar de dolor. Es ese sentir, ¿no? Yo me acordaba en esta semana cuando armaba el sermón, estábamos estudiando en el Instituto Bíblico y estábamos tan inflados, usted sabe de qué le hablo, ¿no? Hablando del griego, del hebreo, haciendo cálculos, haciendo pruebas y evaluaciones, y uno estudiando allí una biblioteca grandísima que había así como esto, y uno estaba allí porque el griego y el hebreo. Entonces ya estábamos por terminar de egresarnos y tuvimos una charla así pastoral y apostólica, vamos a decir así, ¿no? Con todos los estudiantes, y uno decía, yo voy a viajar por las naciones. Wow, sí, mi pastor me da el ok. Y otro dijo, no, yo voy a plantar iglesias. Wow, decía yo. Y el otro decía, yo quiero ser un apóstol cuando sea grande. Wow. Y otro dijo, yo voy a ser evangelista. Y otro dijo, sí, yo tengo el don de profecía y Dios me usa tremendamente. Me preguntaron a mí. No le voy a decir que no estaba inflado porque yo no puedo mentirle. Y me dicen, ¿y tú qué vas a hacer? Y yo le dije, la verdad, tengo que hablar con mi pastor porque no sé qué voy a hacer. Ahora salgo y vuelvo a la oficina a trabajar. A ver qué me dice, yo le voy a llevar el diploma en mano. Y así fue, salí. Y dije, bueno, ahora terminé el Instituto Bíblico, 3 años internado. Invertí dinero allí, me preparé. Ahora debe tener algo grande el pastor para mí, ¿no? Porque mis amigos iban a tener algo grande también. Y me acuerdo que entré y me dijo, felicitaciones, ¿te recibiste? Sí, pastor, mira, acá está el diploma. No, pues el diploma cuélgalo, me dijo, en tu casa, pero te agradezco que me traes el diploma. Dijo, bueno, pastor, le digo, ¿preparado para servir al Señor? Sí, me dijo, ya estuve pensando en qué te voy a dar a ti.
Yo por dentro dije, tremendo, quizás voy a predicar los domingos que no había predicado hasta ese momento. Y me dice, mira, el encargado de limpieza de la iglesia necesita un ayudante. Le digo, ¿Fabián? Sí, Fabián. Dice, justo nos quedamos sin alguien y me golpeó así, como para que me vaya. Y me dijo, vete a trabajar y te voy a pagar, pero vete a trabajar con él. Imagínense, por un momento se me cayó el mundo, porque en lo que es egoísmo se me cayó el mundo. Pero por otro lado dije, estoy para servir, ¿no? Y fui, caminé como unos 30 pasos. Habría que abrir la puerta de la oficina, tomar el ascensor. Y cuando estaba por subir al ascensor, vino corriendo, me dijo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? A trabajar, pastor. Tú me dijiste que ayude al de limpieza. Me dijo, no, ¿cómo te voy a dar una tarea así a ti ahora? Ven. Y me hizo salir del ascensor y me llevó y me mostró una oficina. Me dijo, este va a ser tu lugar para que trabajes. Vas a trabajar en esta área, en esta área, en esta área. Y dije, wow. Pero, ¿sabe qué? Entre esos 30 pasos, le aseguro que tuve que morir a muchas cosas. Y ahí morí, tanto como los años de convertido que tenía. En esos pasos morí todo lo que no morí antes. Pero el Señor te pone en situaciones. El Señor te pone en situaciones porque quiere tratar tu corazón. Y trabajamos muchos años allí, pero hubo un tiempo donde no teníamos que seguir trabajando. El Señor ya nos había mostrado, nos habíamos ido de misioneros y sabíamos que teníamos que regresar. Regresamos. Pero empezamos a vivir un tiempo de muerte, de rodillas. Y no sabíamos por qué. Y a veces no teníamos para comer. Pero me acuerdo que mi madre, nadie sabía en la familia, pero mi madre nos traía, Dios le mostraba que tenía que traernos, nos traía leche. Y yo le decía, no te molestes, no te hubieras molestado. Me dijo, no sé, el Señor me dijo que te traiga esto. Leche, huevos, otra vez, ¿se acuerdan del testimonio? Leche, huevos. Siempre proveía por ese lado el Señor, ¿no? ¿Y qué hacía? Yo iba a la presencia de Dios, me arrodillaba y lloraba y decía, ¿qué estás haciendo, Señor? Pero algo está haciendo el Señor. Preparando. Eso fue el tiempo antes de venir aquí. Dios nos preparó antes para venir aquí. Amén. Dios sabe lo que hace. Pero hubo un tiempo donde trabajaba, yo me acuerdo en la oficina, hubo una crisis económica en mi país a tal punto que había 22 cuasimonedas. Se estaba el peso, pero cada provincia tenía su propia moneda. Llegamos a tener 23, 24 monedas. Y en ese tiempo, la gente, por supuesto, daba de las monedas. A veces era dinero de otra provincia, había que ver cómo cambiarlo. ¿Y qué? A mí me pagaban con eso. ¿Y sabe con qué me pagaban? Había unos tickets que te regalaban en el trabajo, que se podían usar con el ID tuyo. Entonces te pagaban, por ejemplo, 1.000 pesos y te daban 1.000 pesos más en ticket. Que a la empresa le convenía darle ticket porque esos tickets servían. Pero esos tickets, cuando lo ibas a comprar al supermercado, te decían, ¿cuánto es? Y acá hay 1.000 pesos de ticket. No, yo te reconozco 600, te decían. Y si no, vete a otro lado a comprar, te decían. Así que andábamos con Vanessa, porque nos pagaban con ticket. De unos hermanos que daban ofrenda con ticket, ¿se entiende? Y yo decía, ¿qué está haciendo el Señor? Y me acuerdo que fui a un supermercado y me dijeron, ¿tiene el ID de esos tickets? Le dije, no, porque esos tickets son de una hermana que ofrendó y a mí me pagaron con eso. Me dice, no, si usted no consigue el ID, no puede comprar. Yo no tenía nada en la heladera, hermano, en el refri. Conseguí que la hermana me haga una impresión de su ID y pude comprar. O sea, yo no le quiero, con esto le estoy diciendo, hay tiempos de crisis, pero a Dios no se le escapa nada. Son tiempos donde hay que morir. Morimos al yo cuando no controlamos nuestros impulsos. Cuando satisfacemos esto que les estoy diciendo, ¿no? O alimentamos estos deseos. Fíjate, Gálatas 5:16 dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fuerte, ¿no? Pero anden en el Espíritu, ya son criaturas nuevas.
Las cosas viejas pasaron, o van, como nos explicó Chuy en el discipulado, van siendo cambiadas, van siendo hechas. Eso es la traducción. No es que te cambie así de un segundo. Te va cambiando la palabra, la oración, el sermón, la alabanza. Van siendo cambiadas. Amén. No hemos muerto si aún caminamos con estos deseos que gobiernan nuestro cuerpo. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Miren qué tremendo. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entebrecidos, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, que es un deseo sin control. La lascivia es como una mirada, cuando dicen la mirada lasciva, ¿no? O sea, como una mirada sensual. Dice, perdieron toda sensibilidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ya no andamos en eso, dice Pablo. Controlemos eso, dice Pablo. Por eso, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, que según Dios fue creado en la justicia y en la santidad y en la verdad. Ese es nuestro deber. ¿Sabe cuál es? Hay una nueva naturaleza, pero tú tienes la decisión de tomarla o dejarla. Ahí está. Cristo ya murió hace más de 2000 años. La salvación ya está, pero muchos no la toman, porque la desconocen. Ahora yo te digo, tú que lo conoces, hay una nueva naturaleza que el Señor nos quiere dar. Está en nosotros despojarnos de esa vieja naturaleza y revestirnos de la nueva. Pero eso nos toca a nosotros. Para poder poseer algo nuevo, yo pensaba esto, debemos despojarnos de algo viejo, ¿no? Es como el vino nuevo, no puede ir en odres viejos, porque se va a romper, dice, ¿no? Se va a quebrar. Para poseer algo, debes quitar algo, porque si hay algo, no entra, ¿se entiende? Esto lo tenemos que hacer nosotros, nos corresponde a nosotros. ¿Cómo se podría vivir bajo las dos naturalezas? Sería imposible, porque habría oposición constantemente, ¿no? Habría una guerra entre el espíritu y lo carnal. Habría una guerra que uno se sentiría débil peleando todo el tiempo ahí. Hermanos, lo viejo no puede convivir con lo nuevo. El viejo hombre es el que traemos desde el nacimiento. Es el hombre caído. Es el cuerpo en pecado. Cuando nacemos con esa tendencia en pecado. ¿Sí? Ese es el viejo hombre que está viciado. ¿Por qué está viciado? Porque lo hemos llenado de tantas cosas fuera del Señor. Cosas que no convenían. ¿Por qué está viciado? Porque lo hemos alimentado. O lo seguimos alimentando hoy en día. No sé. Pero por eso está viciado. Porque está siendo alimentado de algo que es incompatible. El viejo hombre es el que está en pecado, en desobediencia, haciendo cosas que no convienen. Es el que controla la vida de las personas y nos hace hacer cosas aberrantes. Es el hombre orgulloso, carnal, pasional. El hombre viejo es aquel que quiere hacer lo que siempre quiere hacer, ¿no? Como cuando uno decía, yo hago lo que quiero con mi vida, ¿no? ¿No decía así uno? ¿Sí? Bueno, fíjate que lo que hagas no gaste tu vida antes de tiempo, ¿no? Porque uno puede hacer lo que quiere. Todo me es lícito, dice Pablo. Mas no todo me conviene. Todo me es lícito. ¿Cuál es nuestra tarea? Y ahí entramos nosotros, porque uno a veces dice, pastor, que el Señor lo haga. Yo estoy orando, ¿no? Ya lo hizo el Señor. No ores que el Señor lo haga, porque eso es lo que te toca a ti. ¿Qué te toca a ti? Desterrar al viejo hombre y revestirte de nuevo. Quitarte esas vestiduras de pecado y revestirte de vestiduras nuevas del Señor. Tú y yo debemos tomar esa decisión de quién va a vivir dentro nuestro en algún momento de nuestra vida, sea hoy o cuando lo decidas. ¿Quién va a vivir? ¿El hombre viejo o el hombre nuevo? Amén. Hablar de despojarse de la vieja naturaleza es un tema que yo, armándolo, uno siente, no cae bien, ¿no? ¿Por qué no predica sobre el amor el pastor? ¿Por qué no predica sobre las bendiciones, sobre la prosperidad? Bueno, sí, esa es una parte importante, la hemos predicado. Pero no cae bien, pastor, es un tema que incomoda.
Más bien, no sé, pero sí, es necesario hablarla, ¿no? El ser humano está desviado de la ley del Señor. Por eso no ha aprendido a morir a sus deleites. Aman más sus deleites que al Señor. Por eso así es imposible seguir a Dios. Pero cuando amas de verdad, cambias, ¿no? Estaba armando unas notas sobre matrimonio y estaba escribiendo yo sobre este tema. Cuando tú amas, quieres cambiar para la otra persona. No cambias porque el otro te dice, si me amas, tienes que cambiar. ¿No he escuchado esto alguna vez? Que alguien le dijo, si me amas realmente, tienes que cambiar. Eso es un amor manipulador. Pero a la vez es real. Porque si yo amo, tengo que cambiar. Pero yo tengo que cambiar, no porque me lo digan. No porque me lo impongan. El que ama cambia. El que ama realmente cambia. El que ama realmente se somete al Señor. El que ama a Dios realmente se somete al Señor. Lo busca al Señor. Cuando amas, pones lo mejor de ti. Porque hay un cambio en el corazón. Y hay que aprender a tratar esas áreas no rendidas al Señor. Esa es otra de las cosas que hay que morir. A áreas que no están rendidas al Señor. Porque si no tratas con estas áreas no rendidas al Señor, vas a buscar en los demás lo que tienes que cambiar tú. ¿No le pasa que a veces usted le exige a alguien algo que usted no hace? ¿Cuánto le pasa? Y uno se da cuenta y dice, le estoy exigiendo a alguien algo que yo no he cambiado. Es que nos reflejamos a veces en el otro, ¿no? Entonces así no hay amistad que perdure, no hay cristiano que madure, no hay corazón que cambie. El corazón, si no vive en doble ánimo, hoy amas, como dije, mañana odias. Hay que trabajar en esa vieja naturaleza y desterrarla. Mire, Efesios capítulo 4, versículo 26. Efesios capítulo 4, ahí lo tenía, ¿no? Versículos 26, 31 y 32. Dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Quítense de vosotros, quítense, mire, es algo que usted tiene que hacer, y yo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Pero qué dice? Quítense. Ese es el trabajo nuestro de quitar, porque son cosas que lastiman nuestra vida, que hieren nuestro corazón. Por eso hay que empezar a quitarlas. Cosas que guardamos, rencores que a veces guardamos, que uno dice, pero esa persona me hizo esto, me hizo lo otro. O como mucha gente dice, te perdono, pero no me voy a olvidar nunca de tu nombre. Bueno, si no, no perdonaste. Si no te puedes olvidar. No. Hay que perdonar. Si hay que perdonar, no a medias. Por eso la Biblia dice, sed imitadores ¿de quién? De Cristo como hijos amados. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Amén. Yo para concluir quiero hablar brevemente 1 o 2 minutos sobre algo que estábamos hablando hace unos miércoles atrás, quizás 3, 4 miércoles atrás, que el Señor me mostró estando en el discipulado mientras el hermano estaba enseñando. Y es Sansón, ¿no? Se me vino a la mente Sansón. Y me acordé de un versículo que está en Jueces capítulo 16, versículo 30. Ustedes saben cómo venía Sansón con esas debilidades que no había trabajado, que no había muerto esas debilidades que él tenía, ¿no? Y aún así el Señor estuvo con él y fue un juez de Israel. El Señor lo bendijo en oportunidades donde necesitaba obrar a través de él con el pueblo de Israel. Pero vemos que venía tomando decisiones demasiadas, yo diría pocas sabias, no tan sabias decisiones en su vida. Tenía una gran debilidad, ustedes saben cuál es, ¿no? Que leyeron la historia de Sansón, que nunca pudo quebrar, hacer morir en su vida, y fue eso lo que lo terminó a él prácticamente matando, ¿no? Sus propias debilidades, ¿no? Esa debilidad lo llevó a perder todo lo que Dios había soñado para él. Y llegando a sus días finales, fue objeto de mucha burla, persecuciones, menosprecios de los filisteos. Y estando allí, preso, sin ojos, había perdido los ojos, que esto tiene un simbolismo, ¿no?
perdió la vista, hermano, espiritualmente hablando también. No podía ver. Él, fíjate en Jueces 16:30 dice, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y mire lo que dice ahora. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Y a mí me llamó la atención. Porque acá está hablando de una muerte natural, pero yo lo voy a aplicar a las cosas espirituales, obviamente, ¿no? Y fíjate, él, en el último acto, en el acto en que murió, mató más filisteos que en toda su vida había matado. ¿Cuándo fue que tuvo esa gran victoria, por así decirlo? Cuando murió. Y para concluir en este día quiero preguntarte, ¿no será que hay que morir a algo en el Señor para que otros vivan? ¿Cuál fue el título del sermón? Morir para vivir. ¿No será que hay cosas que no cambian en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestra vida, en nuestras amistades, en nuestros familiares quizás? Porque hay algo que no has muerto. Y cuando mueres en el corazón con el Señor, cuando entregas algo que el Señor quiere que entregues, te va a pasar quizás como Sansón, que ese día que moriste a alguien, moriste algo, mataste más enemigos que en toda tu vida.